Argentina es un gran país, y cuando digo gran no es en vano. Es el cuarto país más extenso de América, pero no solo se gana el título de gran por su extenso territorio, sino también porque siempre ha dado mucho de qué hablar tanto a nivel de Latinoamérica como a nivel internacional. Y eso es gracias a los propios argentinos, gente trabajadora, talentosa y honesta, pero lamentablemente Argentina está dando mucho de qué hablar hoy en día, y no es precisamente por cosas buenas, todo lo contrario. Latinoamérica siempre ha sido una región reconocida por sufrir de distintos y numerosos grandes cambios a lo largo de la historia de todos los países que la representan, y Argentina no es la excepción. El país sudamericano que pasó de estar en el foco mundial gracias a ser reconocido por su excelente calidad de vida y ser el país más rico del mundo, incluso por encima de los Estados Unidos, a estar viviendo en una crisis constante por más de 15 años y hoy en día estar viviendo la peor crisis humanitaria, política y social que jamás haya visto a la población de ese bello y gran territorio. Aún a día de hoy, nadie se puede explicar cómo es que este país que prometía tanto y que tenía todo a su favor para crecer y desarrollarse, pudo haber terminado en la situación en la que está hoy en día, y con muy poco positivismo de mejorar en un futuro cercano. Esto es más que nada gracias a los numerosos y drásticos cambios políticos que ha sufrido el país a lo largo de sus años, básicamente desde el momento de su fundación. La Argentina ha durado muy poco tiempo gozando de una gran estabilidad decente, aceptable y merecedora para el pueblo argentino. Puede que sea un problema sistemático, o tal vez simplemente un problema muy fácil de resolver pero complicado a la vez. Lo que sí es verdad es que la razón por la que Argentina está tan mal parada hoy en día no es entera ni únicamente culpa de la actual administración de Alberto Fernández. Para nada. Esto se remonta décadas y décadas atrás, años en los que el país gaucho no tuvo una administración que se podía considerar como decente, pasando por socialistas hasta dictadores. Toda esta historia te la explicaré muy rápido y resumidamente a continuación. Juan Bautista Alberdi es uno de los mayores y más reconocidos personajes en la historia de la Argentina, ya que este hombre fue el responsable de crear el modelo económico que hizo que la Argentina pasara de ser un país de guerrilleros a ser literalmente el país más rico del mundo a principios de la década de 1860, lo cual ocasionó que miles y miles de migrantes de todo el mundo, sobre todo desde Europa, fueran a la Argentina en busca de oportunidades en aquella gran tierra que tanto prometía. Fue hasta la década de 1910 cuando la Argentina viviría su primer gran golpe bajo, viéndose amenazada con ideas socialistas dentro del gobierno federal gracias al Partido Socialista, o mejor conocido como PS, fundado el 28 de junio de 1896. Sí, escuchaste bien, un partido socialista. Argentina pasaría décadas sin tener un gran gobierno realmente destacable por hacer las cosas bien, sino que fue hasta la década de 1970 en la que el controversial y muy famoso Juan Domingo Perón llegaría al poder de la Argentina el 12 de octubre de 1973 con un gran golpe de estado. Aunque el gobierno peronista no duraría mucho, ya que el país se transformó en un calvario absoluto debido a los continuos movimientos de extrema izquierda y de extrema derecha que surgían en el país y que resultaban en ataques terroristas de alta índole. Cuando Perón murió en 1974, se dio el gran golpe de estado de Jorge Rafael Videla. Desde el año 1980 a 1989, las cosas no podrían ponerse peor, ya que en el año de 1983 asumiría el mandato presidencial Raúl Alfonsín. Lo que Raúl no contaba era que Argentina tenía un enorme déficit fiscal. Para solucionar este problema, la administración de Raúl decidió tratar de deshacerse de ese gran déficit fiscal con una emisión monetaria. Obviamente, las cosas no salieron para nada bien. La economía de las familias argentinas se vio fuertemente afectada, como no se veía en décadas. Yo me acuerdo cuando me contaba mi viejo que eh, un día iba a la mañana a un negocio, no sé, en el supermercado y tenía diferente precio cada día. Y después cuando iba a la noche tenía otro muy diferente, o sea, cambiaron los precios constantemente. En el año de 1989, Raúl Alfonsín dejaría el cargo como presidente de la Argentina sin cumplir enteramente su mandato, dejando una Argentina en las ruinas e inconforme. Fue así como el peronista Carlos Saúl Menem entraría al poder en ese mismo 1989. Para ese entonces, el país gaucho ya no podría resistir otro gobierno desastroso más. Era imposible que un país tuviera tanta resiliencia como para aguantar otro gran golpe bajo. Fue así como Carlos ideó su gran plan de conversión del peso argentino,
el cual funcionó de maravilla. Y hoy en día muchísimas personas pueden recordar este mandato perfectamente bien. La Argentina pasó de tener un gobierno desastroso a tener el que es considerado por muchos como el mejor gobierno en la historia de aquel país. No es ninguna sorpresa que el mandato de Menem haya durado una década entera. Durante el periodo de 1989 a 1999, la Argentina volvió a ser ese gran país próspero que debía haber sido desde hace muchos años atrás. La pobreza se redujo exponencialmente, las inversiones extranjeras llegaban sin parar, y se respiraba un aire de prosperidad después de tanta carencia y decadencia. Parecía que la pesadilla se había acabado, pero no pudieron estar más equivocados, ya que Francisco de la Rúa llegaría al cargo en 1999. Nadie sabe exactamente cómo es que pasó, pero Francisco hizo retroceder a la Argentina muchísimas décadas de progreso, ya que hizo que el país viviera la mayor crisis económica que el país haya vivido hasta ese momento. El peso argentino cayó como nunca, el desempleo se podía incluso respirar por las calles. Francisco se retiraría del mandato en 2001, y en ese mismo año el país se encontraba en su peor momento. Hubieron más de 7 presidentes en un plazo de una semana, ya que nadie quería asumir el cargo por la inmensa incertidumbre que había. Entre 2001 y 2002, llegarían al poder Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde, respectivamente, quienes le pondrían fin a la conversión monetaria y así poder calmar un poco más a la gran fuga de capitales que vivía el país en el principio de los 2000. En 2003 llegaría al poder Néstor Kirchner, considerado como el presidente argentino con la mejor suerte de la historia, ya que la gran mayoría de movimientos que hizo fueron hechos con éxito. El crecimiento económico fue bueno y tenía una gran aprobación por parte de la población, hasta que terminaría su mandato en el 2007. Y llegamos finalmente a la Argentina actual. Con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner al poder en el 2007, todo se iría cuesta abajo en el país sudamericano. La presidenta fue acusada de distintos fraudes fiscales, evasión de impuestos, numerosos escándalos de corrupción y un largo etcétera. No fue hasta el 2011 en el que Cristina sumaría el fraude electoral a su lista de antecedentes penales, ya que asumiría el cargo de la Argentina otros 4 años más hasta el 2015, en una reelección que dejaría perplejos y furiosos a los argentinos. En 2015 las cosas no podían ir peor para la Argentina, después de esos 8 años de gran incertidumbre política hasta que llegó Mauricio Macri. Parecía que el país estaba perdido, ya que la inflación del país llegó a unos niveles estratosféricos, la pobreza aumentaba constantemente y la población comenzaba a migrar masivamente. En las elecciones del 2019, la Argentina ya caminaba hacia la luz, hasta que en un inesperado giro, el mesías salvador de la nación llegaría, Alberto Fernández. ¿Qué fue lo que hizo, o más bien está haciendo Alberto hoy en día, para que hasta el presidente de México lo haya invitado a presentarse en persona al extranjero en plena pandemia? Pues exactamente todo lo que no se debe de hacer para que un país progrese. Si bien la culpa no es enteramente de Alberto, sí que tiene la responsabilidad de seguir empeorando el nefasto trabajo de sus predecesores. Si bien Javier Milei, considerado como la verdadera, única y última esperanza del país, está ahí, y su movimiento político está cobrando más y más fuerza con el paso de las semanas, Milei está prácticamente solo, porque puede que tenga el gran apoyo del pueblo, sí, pero el pueblo siempre ha querido trabajar y hacer las cosas bien. Pero él no puede actuar solo en la administración. Hoy en día el país está pendiendo de un hilo, y como ya mencioné antes, Javier Milei está prácticamente solo. Y a Alberto Fernández aún le quedan 2 años de mandato, 2 años que podrían sentirse eternos, 2 años en los que todo podría cambiar, tanto para bien como para mal. Ya hemos visto cómo en numerosas veces los grandes y fatídicos errores han hecho que países enteros se vean en la necesidad de abandonar sus propios hogares de residencia para buscar una vida mejor en otra parte. Veas el caso de la dictadura en Venezuela y el gran éxodo humanitario que aún vive aquel país a día de hoy. No por nada la cantidad de venezolanos migrantes regados por todo el mundo aumentó exponencialmente en cuestión de un par de años. Veas el caso de muchos países centroamericanos migrando hacia México y los Estados Unidos. Si bien hay muchos otros países que presentan incertidumbre política y social como Colombia, Perú y Chile, no hay nadie más que esté medianamente a la par de Argentina, exceptuando los obvios ejemplos que son Venezuela y Haití. No estamos seguros de si Argentina se convertirá por completo en la segunda Venezuela. Pero ya mencioné anteriormente, todo puede cambiar en cuestión de días o incluso horas. Ahora, si Argentina podrá recuperar lo que perdió y volver a ser aquella megapotencia económica, me temo que es prácticamente imposible. Sobre todo con el gran surgimiento de los mercados emergentes, incluso a nivel de Latinoamérica con Brasil y México a la alza, y ni hablar a nivel global.
Argentina ya está viviendo de un éxodo masivo de la población joven, la fuerza laboral y el recurso más valioso de un país. Incluso los propios estudiantes quieren terminar sus estudios para irse a ejercer sus carreras al extranjero en lugar de su país de origen, ya que, según ellos, su lugar de nacimiento es inviable. Pero lo que sí es de admirar es la increíble fuerza del pueblo argentino que aún sigue aguantando. No por nada Buenos Aires es llamada la ciudad de la furia. El país se niega a sucumbir al más puro estilo de Cuba, al más puro estilo de Latinoamérica. Aunque Argentina se enfrenta a un futuro muy incierto, aún hay una pequeña chispa de esperanza, pero una muy pequeña, que día con día se hace más y más pequeña, hasta que llegue un día en el que finalmente se apague por completo. Lamentablemente, el grandote de los países hispanos está viviendo al ras de la mera expectativa, en lugar de los hechos y un verdadero futuro digno del país albiceleste.